Bueno, no es la primera vez, es la segunda. Por eso no es la primera. Entonces, espero que, gracias al Señor, me dé de palabra fácil y pueda comunicaros lo que Él ha puesto en mi corazón. Yo estoy acostumbrado a hablar en público, pero sí que no estoy acostumbrado a hablar del Señor en público. Por lo tanto, perdonar mi nerviosismo que pueda tener hoy. Además, hoy es el cumpleaños de mi hija mayor, Laia, también de Elías. Y voy a predicar sobre un tema que para mí es especialmente emocional, ya que voy a hablar sobre el cántico de Ana. Y bueno, mi madre se llamaba Ana, tengo una hija que se llama Ana, y esto da un toque emocional al asunto que bueno, espero que sea de bendición tanto para mí como para todos vosotros. Bueno, empezamos con la primera diapositiva. He intentado hacer un poco... Yo me dedico a la comunicación, a la venta, al marketing. He intentado darle un toque humorístico, empezar atrayéndoos la atención. Me gustaría preguntaros si nunca os habéis sentido como un perro verde. Si nunca os habéis sentido de una manera extraña, ¿no? Si la gente os mira diferente, si os mira diferente cuando sabe lo que pensáis, cuando sabe vuestras creencias. Hoy en día la sociedad nos pide aceptar diferentes maneras de pensar en varios temas, en maneras de vestir, en sexualidad, en maneras de alimentarse, en maneras de ver la vida, ¿no? Pero aceptar el cristianismo, pues bueno, no se toma con el mismo respeto, con la misma libertad de pensar. Y cuidado, no quiero decir que no se tengan que aceptar todas estas maneras y a toda la gente del mundo, porque principalmente sabemos todos que Dios es amor. Por lo tanto, sobre todo, no digo de no respetar las otras maneras de pensar ni las otras maneras de ver, pero sí que tener claro en lo que nosotros pensamos y ser un ejemplo para la sociedad en la que vivimos y poder demostrar lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y sobre todo no nos sintamos enojados y entristecidos, ¿no? Como veremos que Ana se sintió enojada y entristecida por su, como dice la Biblia, enemiga, que yo creo que no era enemiga, por Penina. Por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Nos hemos de ver como personas normales. No somos un perro verde. No somos nada diferente de lo que es otra persona en la sociedad. No somos un ser raro, un bicho, ¿no? Somos lo que somos, vivimos en la sociedad que el Señor nos ha hecho vivir, vivimos en la sociedad que Dios nos ha puesto, hemos nacido donde Dios ha decidido que nazcamos y estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y sobre todo, lo que digo es que la gente vea en nosotros, que no somos un bicho raro y que somos un ejemplo para muchos. Y sobre todo el tema de hoy va en la confianza en Dios. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva quiero poneros un poco en contexto de lo que vamos a hablar. Va a ser, esta diapositiva va a ser un poco dinámica. Empezamos en Leví, ¿de acuerdo? Hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel, tercer hijo, ¿vale? Los levitas. De Leví, el Caná es descendiente de Leví. El Caná se casó con Ana, pero también con Penina. Con Penina tuvo hijos y hijas, y eso hacía que Ana se sintiese, digamos, triste, se sintiese desconsolada, se sintiese olvidada por Dios. Pero Ana confiaba en Dios. Ana tenía a Dios como referente, confió, pidió a Dios, oró, y de esta oración, de esta confianza, Dios se acordó de Ana y nació Samuel. De Samuel ungió a Saúl.
Posteriormente, ungió a David. De David, ¿quién viene después de David? Jesús. Y aquí vemos, a nivel histórico, vemos cómo Samuel nos marca el cambio de la época de jueces a la época de reyes. Samuel es esta bisagra que nos pasa de una época, de un libro a otro, y a su vez Jesús, vemos la diferencia, es el que cumple el Antiguo Testamento, y tenemos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? O sea, nos hemos situado un poco en la vertiente histórica, en la genealogía de la que vamos a hablar, y nos vamos a centrar sobre todo en Ana, cómo oró, cómo confió en Dios, de donde vino Samuel, ¿de acuerdo? Y posteriormente David, Jesús. Esta es la rama de esta historia, de este árbol, en la que nos vamos a centrar. Y ya para acabar, ¿sí, David? Esa es la última diapositiva. Confiemos en Dios. Esto es el centro del mensaje. Esto es lo que quiero comentaros, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la predicación de hoy, obviamente, como no podía ser de otra manera, está basado en las Escrituras, pero como hijo, como os decía anteriormente, de Ana y padre de una niña que se llama Ana, para mí es un placer transmitiros lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero diferenciar, ¿no? No quiero hablar de mi madre, quiero hablar de Ana, que realmente es un hito realmente histórico y teológico. Y sin comparar a Ana con la madre de Samuel, sí que os puedo decir que las dos fueron un ejemplo de piedad, y es lo que vamos a ver. Es importante, cuando hablamos de Ana, la madre de Samuel, que nos pongamos en contexto, que nos pongamos en situación. O sea, no es lo mismo ver hoy desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva bíblica que nos da el Señor, que veamos lo que hizo Ana, cómo Ana no podía tener hijos, cómo a través de la oración tuvo un hijo, y cómo ese hijo después fue quien fue, Samuel. Hoy en día lo analizamos desde una perspectiva, digamos, desde el futuro de lo que Ana vivió. Pero pongámonos en piel, o sea, hemos de ver lo que vio Ana. Lo que Ana veía entonces. Ana no podía tener hijos, Ana oró, Ana confió, Ana tuvo un hijo y se lo entregó al culto del Señor, se lo entregó al templo para que dedicase su vida al Señor. Luego Samuel tuvo la importancia que tuvo y que hemos visto, pero Ana no lo sabía. Ana no lo sabía. Entonces, es importante que nosotros veamos las cosas con esta perspectiva, pero que también nosotros seamos capaces de confiar en Dios. O sea, Dios nos ha puesto aquí, nos ha puesto en este lugar, nosotros hemos nacido en Barcelona, hemos nacido en Madrid, hemos nacido en Tenerife, hemos nacido donde sea, en El Salvador, en varios sitios, perdonad, no quiero olvidarme a nadie, no sé dónde habéis nacido todos, en Uruguay, donde sea, pero solo Dios sabe el propósito por el que estamos aquí y por el que hemos de ser ejemplo en nuestra vida. Dios respondió a la oración de Ana y cumplió con su promesa. Y Ana cumplió con su promesa. El cántico de Ana, como hemos visto, lo situamos al final de la época de jueces. ¿Qué es la época de jueces? La época de jueces es aquella época en la que el pueblo de Dios pues pasaba por tribulaciones, pasaba por una situación en la que desobedecían a Dios, en la que hacían lo que querían y entonces les castigaba. Entonces, una vez estaban castigados y estaban oprimidos, pedían a Dios, por favor, que les ayudase. Dios enviaba a un juez, esa es la época de jueces, clamaban al Señor, bendecían al Señor, recibían bendiciones. Entonces empezaron a comer bendiciones, muchas bendiciones, y se iban olvidando de Dios, y ¡zasca! Otra vez, ya la hemos vuelto a liar. Otra vez el castigo y la mano de Dios. Y así, una y otra vez.
hasta que el pueblo de Dios quería ser como los otros pueblos y pidió un rey, y querían tener un rey, ¿de acuerdo? Y entonces aquí entró Samuel, ¿de acuerdo? Que ungió a Saúl, que posteriormente ungió a David y tal. O sea, vemos que venimos de una época de obediencia, bendición, desobediencia, castigo. Y como hemos dicho antes, el cántico de Ana, puestos en situación, Ana no sabía lo que iba a pasar. Y el cántico de Ana es una oración que se convirtió en canto posterior. Y es una oración de agradecimiento a Dios por haberle dado lo que ella tanto pedía. Y lo más importante, o no lo más importante, pero una parte muy importante, es saber que esta oración, que este cántico fue después de haber entregado a su hijo Samuel. O sea, que todos podíamos pensar, o sea, volvámonos a ponernos en situación. ¿Qué pasaría hoy si uno de nosotros tuviese que entregar a uno de sus hijos al templo? ¿En la sociedad en la que vivimos? ¿Después de una oración? ¿Después de no poder tener hijos? ¿Después de desear tener un hijo, lo entregaríamos al templo? ¿Lo entregaríamos a Dios? ¿O pensaríamos, bueno, a ver, lo que sea, ¿no? O sea, es digno de alabanza y de adoración el ver la ilusión, la felicidad en la que Ana, después de haber orado, después de haber pedido a Dios que le concediese un hijo, le concedió un hijo, y ella lo entregó a Dios y ella fue feliz. Y ella fue feliz. Posteriormente tuvo más hijos y más hijas, pero dio a uno de sus hijos. Como padre, no se quiere más a un hijo que a otro. Se les quiere diferente. Por mucho que ellos piensen que se le quiere más a los otros que a uno mismo, están ahí 2 de mis 3 hijos. No, no es así. Se os quiere a todos igual, en diferente manera. Ana oró y se humilló en el amor de Dios y pidió un hijo. Y tan pronto como Ana pudo, cumplió con su promesa. Vemos que no estaba triste, que no estaba afligida, que después de la aflicción y después de la tristeza que había pasado con Penina, la cual cuando subían al templo una vez al año a adorar, a bendecir al Señor, ella la irritaba, pero ella siguió confiando en Dios. A nivel estructural, este texto lo podemos dividir en 3 bloques. Voy a ir rápido, no quiero decir que ahora empiece el sermón, voy a ir rápido. Quizás demasiado rápido para lo que algunos estamos acostumbrados. Me gusta ser breve en el tiempo, todo y que muchas veces no lo consigo. Estamos hablando de Primera de Samuel, el cántico de Ana, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Antes de deciros la estructuración de este libro, voy a leeros el texto, que seguramente todos conocéis, pero voy a leerlo y espero que esto nos sirva para poder entender lo que a continuación os voy a explicar. Y dice así: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece.
Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Hasta aquí la palabra de Dios. Ahora entiendo muchas veces cuando la gente predica desde aquí y dice, es que no veo. ¿No? Entonces, realmente lo tenemos que mejorar, porque yo tampoco veía. También es un tema de la edad, ¿eh? Bueno, como decía, este texto lo podemos dividir en 3 bloques. En la primera de Samuel, del 1 al 2, los primeros 2 versículos en la que podríamos hablar de la adoración y la exaltación a Dios. Los versículos del 3 al 9 en el que vemos el control de Dios, la humildad, el amor de Dios. Y para acabar, el versículo 10, donde podemos hablar sobre el juicio de Dios. En esta primera parte, en su oración, Ana reconoce la justicia y el control y el plan de Dios sobre todas las cosas, exaltándose y regocijándose en Dios. Y deseando y descansando, en Jehová como único Salvador. Hoy yo, por varios motivos, muchas veces no vengo a la escuela dominical. Y lo digo públicamente, de lo cual no me siento orgulloso. Pero hoy he venido a la escuela dominical y me he sorprendido que hablábamos del descanso de Dios. O sea, de cómo descansar en Dios. Hablábamos de Hebreos. Hemos empezado en Hebreos 4 y se ha ido hablando sobre Hebreos. Y se hablaba sobre el descanso de Dios, sobre el poder descansar y los diferentes versículos que hemos podido ver sobre el descanso de Dios. Y Ana oró, confió y descansó en Dios. Vemos como no está triste, ¿no? sino todo lo contrario. Vemos como en un momento, como decía, que podemos pensar que tenemos que sentirnos tristes por habernos metido en un embolado, ¿no? De decir, ostras, pues te prometo que si hago esto, venga, yo haré esto otro, ¿no? Ella prometió, pidió, se le fue concedido y cumplió. Y se regocijó. Y fue feliz. Podemos ver en este hecho, en esta situación, como la fe en Dios nos hace estar felices. Y nos hace estar seguros. Y nos hace poder descansar. Nos hace poder descansar en Dios. Y también vemos como Ana empieza una oración exaltando a Dios y dando gracias. Muchas veces cuando oramos a Dios, pedimos, ¿no? O sea, empezamos y, Señor, Dios nuestro... Bueno, yo oro en catalán. Se me hace difícil tener que pensar y orar en castellano. Pero pedimos, ¿no? Pedimos y oramos a Dios pidiendo que nos ayude, pidiendo que nos dé fuerza, pidiendo que esté sobre nuestras necesidades, que esté sobre los necesitados, sobre nuestra familia, sobre todos los temas de oración. Y cuidado, no digo que no tengamos que pedir en la oración. De hecho, la oración es la manera que tenemos de comunicarnos y de pedir a Dios. Pero empezar las oraciones exaltando a Dios, dando gracias por todo lo que nos da, porque de todo lo que nos da, de todo lo que tenemos, de todo, aunque sea poco, aunque estemos pasando un momento de dificultad, aunque estemos pasando un momento de angustia, siempre tenemos algo por lo que podemos dar gracias a Dios. Y no siempre es fácil. Carlos es un claro ejemplo. Ha pasado un momento de dificultad complicada. Cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguien tiene una situación en la que ve peligrar, que le ve las orejas al lobo, como se dice, es difícil dar las gracias a Dios. Y es difícil orar y confiar en Dios. Pero
hay un motivo detrás de los planes de Dios. O sea, Dios tiene un qué de las cosas el cual no sabemos. Ana no lo sabía. Y nosotros ahora desde la perspectiva lo vemos, ¿de acuerdo? No quiero con esto justificar muchas cosas de las que pasan, ni quiero decir que nos tengamos que dejar caer y decir, bueno, pues Dios ya hará, yo aquí me quedo y doy gracias y Dios proveerá. Dios proveerá, ¿eh? Pero también nos obliga y nos hace que nosotros pongamos de nuestra parte. Permitirme que lea esta parte que el Señor puso en mi corazón, porque le he intentado memorizar, he intentado explicarla de alguna manera, pero no he sido capaz de llegar a memorizar, por lo tanto esta parte la voy a leer. En el versículo 2 nos dice, no hay santo como Jehová. En este versículo, Ana muestra una forma clásica de poesía hebrea. Un paralelismo repetitivo. Decir que Jehová es santo es decir que Él está totalmente apartado para Dios, que Él es único y no hay ninguno como Él. Así que cuando Ana continúa en el mismo versículo diciendo, porque no hay ninguno fuera de ti, está diciendo lo mismo, que no hay santo como Jehová, pero con diferentes palabras. Y cuando dice, no hay refugio como el Dios nuestro, está enfatizando una vez más esta misma idea, que Dios es único y que Dios es refugio. Como os decía antes, muchas veces nos consideran que somos un perro verde, ¿no? Que somos raros, que creemos en Dios. Pero cuando tú le preguntas a la gente, bueno, ¿y tú qué es lo que crees? Y te dicen, bueno, no, que el mundo se empezó a hacer y tal, y que por casualidad, ¿no? Se creó el planeta Tierra y que por casualidad de la combinación de elementos químicos se formaron células y que por casualidad o por la intervención de un extraterrestre, que de ese no vamos a hablar, ¿no? Se crearon materias y entonces ahí fueron evolucionando y hablamos de la teoría de la evolución, ¿no? De la teoría de la evolución, que claro, está clarísimo que una bacteria dice, mira, voy a empezar a desarrollar aquí dos cositas raras, que van a ser orejas, para que dentro de 1000 años yo pueda oír. Esto está clarísimo. Esto es la teoría de la evolución. O sea, los raros somos nosotros. Pero nadie se plantea muchas veces cómo la ciencia ha sido capaz de demostrar lo que dice la Biblia y no ha sido capaz de demostrar los que van en contra de la Biblia. Por lo tanto, Dios es único, es refugio. O sea, tenemos que creer lo que dice la Biblia, tal y como lo dice la Biblia, sin interpretaciones. O sea, no hay interpretación que valga, no hay teoría que valga diferente. Hasta que no venga alguien y lo demuestre que no ha habido manera, y mirad que hay pensadores, mirad que hay filósofos, y hay tendencias, y hay científicos, y hay gente, porque parece ser que hoy en día la fe está en destrozar las antiguas creencias. Pues Dios es único y es refugio, y su palabra es verdad. En la segunda parte del texto, en los versículos del 3 al 9, vemos como Ana empieza diciendo que no seamos arrogantes, que el saber está en Dios. No hemos de ser presuntuosos, no hemos de ser soberbios, hemos de ser ejemplo. El que juzga las acciones, como dice la Nueva Versión Internacional, Dios es quien pesa y juzga lo que hace el hombre, según la versión de Dios habla hoy. Vemos que hay una serie de contraposiciones en las que el Señor juzga al soberbio y da al humilde. Seamos humildes. Seamos ejemplo. Confiemos en Dios. Dejemos que Dios haga en nuestras vidas y que nos haga poder ser como somos, normales, ser seres de esta tierra, poder hablar con la gente de tú a tú, poder ser capaces de explicar qué creemos sin sentirnos o sin que nos hagan sentir que somos nada especial o que somos raritos, porque es que no es verdad, no es verdad. Y podemos hablar en otras predicaciones, en privado, en estudios, para poder demostrar que no somos nada
especial, somos apartados de Dios, somos ejemplo de Dios en la tierra. Debemos ser humildes delante de Dios, porque Él sabe cómo humillar al fuerte. Aquí habla, los arcos de los fuertes fueron quebrados, los saciados ahora están rogando, y ella, quien tenía muchísimos hijos, languidece. Está hablando de Penina. Está haciendo un ejemplo de lo que ella vivía, de su presente. Y Dios da al que no tiene. Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. Dios es quien dicta justicia. En los versículos siguientes, del 6 al 8, podemos ver el poder y la salvación que está en Dios. En el versículo 6 nos dice, el Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y Él nos hace subir. O sea, resucitar. Morimos por causa del pecado, pero Dios nos da la vida eterna. Quien en Él cree, quien se humilla a Dios, será salvo por medio de la gracia de Dios. Comentar ya para acabar, como os he dicho, voy rápido. En la parte final del cántico vemos claramente el pacto de Dios. Un pacto que es unilateral. Un pacto unilateral. Dios es quien hace justicia. Él marca el camino de salvación. Vemos un pacto en el que las bendiciones del pacto son condicionales. Dios cuida los pasos de sus fieles. Es decir, el que es fiel, el que se humilla, el que cree en Dios, es salvo, mientras que los malvados mueren. Y como tercer punto de este pacto de Dios, vemos que este pacto es eterno. Este pacto es eterno. El Señor juzgará al mundo entero, no únicamente a ti o a mí, sino al mundo entero. Cada uno tiene su vara de juicio. Los que nacieron y vivieron en el Antiguo Testamento serán juzgados según a las leyes del Antiguo Testamento, y los que hemos nacido a partir del Nuevo Testamento, como veíamos esa división después de la revelación de Cristo, de la muerte de Cristo, de la derramación de la sangre de Cristo por todos nosotros, nuestra salvación está ahí, en creer en Cristo y en su sacrificio. No podemos saber lo que Ana vio ni lo que Ana vivió. No podemos ver la revelación que ella vio, pero lo interesante es que su hijo Samuel es instrumento del cumplimiento de la profecía, del cumplimiento de lo que Dios había dicho. Podíamos pensar que Ana salió perdiendo, ya que dejó ir a su hijo tan deseado. Sin embargo, la realidad es que todos salieron ganando. Ana le fue quitada la mancha de esterilidad, que en aquella época, poniéndose en situación, era una mancha sobre el corazón de las personas. Luego fue premiada con más hijos. En cuanto a Samuel, todos sabemos lo que es Samuel, y que vivió para Dios. Como conclusión, Dios es único. Dios es fortaleza. Ana se dirigió a Dios como única posibilidad, como fortaleza, como refugio, y le solicitó tener un hijo en estos momentos de debilidad. Se humilló ante Dios. Ana supo ver que Dios es quien da y quien quita. Todo y que muchas veces no podemos ver ni entender el plan de Dios. Hemos de confiar en Él. Hay muchas cosas que pasan, no sabemos por qué pasan. Hay muchas cosas que consideramos desastres, hay gente que muere y no sabemos por qué muere. Hay gente que pasa por momentos de tribulación, pero no sabemos el por qué. Pero hay un plan de Dios. Y Ana supo ver que Dios era quien daba y quien quitaba.
Y en este texto bíblico también se nos demuestra la justicia eterna de Dios para los fieles y nos llama a ser humildes, humildes en abundancia, a saber llevar la palabra de Dios con humildad, no con exaltación, no justificar las obras de imposición en la palabra de Dios, como muchas veces se han hecho, y como muchas veces el hombre, que es el que ha pecado, ha puesto su falta en Dios. Y para acabar, como os decía al principio, Ana, mi madre, fue para mí un ejemplo. Y espero que este salmo, este cántico de acción de gracias sea un ejemplo para todos vosotros y sepamos humillarnos y confiar en Dios en todos los momentos de nuestra vida.